¿Es posible crear suspenso y tensión con una película que se desarrolla en el Vaticano y habla del nombramiento de un papa? Esta película demuestra que sí. Thomas Lawrence camina en medio de la noche al Vaticano para rezar y darle su bendición al recién difunto papa, generando la tensión principal de la historia, elegir a un nuevo papa. Thomas conversa con el cardenal Aldo sobre la razón de la muerte del papa. Aldo menciona que fue por un paro cardíaco. El papa ya tenía antecedentes y quería mantenerlos en secreto porque personas con malas intenciones en la iglesia podrían aprovecharse de esto, revelando que hay conspiraciones dentro de la iglesia. Thomas es el hilo conductor de esta historia, ya que él es el decano del colegio cardenálico y principal responsable del cónclave, la elección del nuevo papa. Enseguida, el cuerpo difunto del papa es retirado y su habitación sellada. 3 semanas después, gran cantidad de personas ligadas a la iglesia llegan para el cónclave, entre ellos la hermana Agnes, la cual es una pieza clave para el mensaje de la película, el cual te diré al final. En total llegan 103 cardenales para el cónclave, siendo los más importantes para la historia Tedesco, Adeyemi y Tremblay. Hablando con Aldo, Thomas revela que en el pasado solicitó renunciar a la iglesia, pero el papa se negó por lo valioso que era. Además menciona algo importante, que el papa tenía una gran fe en Dios, pero que había perdido la fe en la iglesia. Esta frase es clave y expone la crítica transparente que esta película es para la iglesia, la cual tiene defectos, al igual que sus líderes. Un sujeto llamado Ray, el cual es asistente de Thomas, le informa que el arzobispo Wozniak quiere hablar con él urgentemente. Un afligido Wozniak le revela que la última persona en ver con vida al papa fue el cardenal Tremblay. Sin embargo, en esa junta el papa lo despidió. Wozniak sabe esta información porque vio al papa luego y este le dijo que las razones del despido de Tremblay serán claras pronto. Así, otro elemento que genera tensión en esta película es la conspiración dentro de la iglesia. Además, Ray le informa que un nuevo cardenal ha aparecido y que no está en las listas oficiales. La razón por la que no está en las listas es porque fue nombrado por el Papa in pectore, esto quiere decir en secreto. Esto lo hizo para protegerlo, ya que este cardenal esconde un secreto. Vincent Benítez es el cardenal misterioso y llegó desde Kabul. Vincent le muestra a Thomas la carta que el Papa le hizo y con ello Thomas se convence y lo deja participar de la elección. Thomas lo presenta ante todos y le da la bienvenida. Además le pide bendecir los alimentos. Vincent dice las frases típicas, pero cuando todos se están por sentar, continúa sus plegarias pidiendo por los desafortunados y agradeciendo por los alimentos, llamando así la atención de todos. Durante la comida, Tedesco llama a Thomas y se evidencia su falta de respeto por sus compañeros y sus ideas conservadoras e intolerantes. Critica el trabajo liberal y tolerante del Papa, se burla del trabajo de Vincent, un católico en Afganistán, y critica el hecho de que consideren a Adeyemi como Papa, ya que es alguien de color. Thomas se incomoda por los comentarios de Tedesco y se marcha. Enseguida tiene una junta con sus cercanos y planea la estrategia para que Aldo consiga votos y sea el Papa. Aldo menciona que es alguien tolerante, abierto a nuevas posturas y que las mujeres merecen más importancia en la curia. La curia es el conjunto de organismos que ayudan a gobernar al Papa. Estas palabras de Aldo profesan un anhelo de libertad para las mujeres que se representa en la escena final de la película. Uno de los presentes se opone a la idea, demostrando la discriminación que existe en la iglesia a que las mujeres ocupen cargos importantes. Thomas confronta a Tremblay diciéndole que fue la última persona en ver al Papa y que éste le pidió que renuncie. Tremblay se niega totalmente y dice que Wozniak está esparciendo un rumor falso porque tiene intereses personales. Thomas le pregunta de qué habló con el Papa en su última reunión, pero Tremblay no se lo confiesa, generando sospechas y misterio. Por si no lo notaste, la película tiene escenas con muy poca iluminación y diversas lámparas en varias de sus escenas. Este elemento enfatiza la lucha entre la luz y la oscuridad, la lucha entre el bien y el mal que se desata en la película. La poca iluminación brinda además misterio, profundidad, elegancia y tensión a los diversos diálogos y escenas. El momento del primer cónclave llega, Thomas lo inaugura y menciona la importancia de ser tolerantes y de que haya variedad de personas en la iglesia. Afuera, Agnes escucha atenta estas palabras. El momento de la votación llega y Thomas explica el proceso, se sienta y vota por Aldo. Cuando hacen el conteo de votos, los resultados indican 21 votos para Adeyemi, 18 para Tedesco, 17 para Aldo, 16 para Tremblay y 5 para Thomas. Al no haber un ganador, la votación continuará al día siguiente. En eso, Thomas pide a Ray que averigüe si Tremblay tiene algún antecedente que lo inhabilite para ser elegido papa. Ray informa que averiguó a través del Monseñor Morales su petición y este dijo que Tremblay puede ser papa. Sin embargo, Ray no le cree porque Morales fue muy enfático
enfático diciendo que había eliminado el informe de Tremblay, pensando que Ray sabía de qué estaba hablando, lo cual no era así. Además le menciona que averiguó a Vincent, el cardenal que no está en las listas. Descubrió que hizo misiones en el Congo, Bagdad y luego fue a Kabul. Casi renunció a la iglesia, pero el Papa lo convenció de continuar, tal como hizo con Thomas. Enseguida Thomas habla con Vincent para saber más de él. Vincent le revela que está votando por Thomas. Thomas le dice que elija a alguien más, ya que él no es digno de ser Papa, y que luego del cónclave renunciará como decano y se irá de Roma. Luego Thomas habla con Aldo, el cual está molesto por los altos votos que tuvo Tedesco, y menciona que si es Papa destruirá todo el progreso de años por sus ideas radicales y conservadoras. Además critica a Adeyemi, que también tiene varios votos. Menciona que no pueden tener un Papa que discrimine a los hombres. El segundo día del cónclave llega, los resultados son algo similares al anterior, por ello hacen otra votación donde los votos son los siguientes: Adeyemi 52, Tedesco 30, Tremblay 10, Aldo 9, Thomas 5 y Vincent 4. Durante el conteo de votos, Agnes trabaja en su computadora y se muestra un plano con ella en el fondo y un ave enjaulada. Esto es un simbolismo del aprisionamiento de las mujeres en la iglesia. La falta de la libertad del ave refleja la falta de la libertad de las mujeres en general. Las compañeras monjas de Agnes ven humo en el cielo debido a una explosión por un atentado en cercanías. Este suceso se mantiene en secreto por órdenes de Thomas, ya que nublaría el juicio de los votantes. Durante el almuerzo está claro que Adeyemi será el nuevo papa, ya que está cerca de conseguir la mayoría de votos necesaria. Sin embargo, Adeyemi repentinamente le grita a una monja de color y se marcha molesto. Thomas inmediatamente pide hablar con la monja, la cual se llama Shanomi. Ella se pone a la defensiva, pero Thomas insiste y mediante una confesión Shanomi le cuenta la verdad. Enseguida Thomas busca a Adeyemi. Este se molesta inmediatamente diciendo que todo es un complot y que Shanomi fue llevada por alguien al cónclave para perjudicarlo. Resulta que Adeyemi tuvo un hijo con Shanomi cuando él tenía 30 y ella 19. Thomas le dice que no puede ser papa, no porque cuente lo sucedido a todos, sino porque vieron su agresividad en el almuerzo y temerán tener un papa que cree escándalos relacionados con mujeres. Esto deja muy triste a Adeyemi. Otra votación llega, los resultados son los siguientes: Tremblay 40, Tedesco 34, Aldo 13, Thomas 11, Adeyemi 9 y Vincent 6. Se evidencia que sin que Thomas haya dicho nada de Adeyemi, este perdió completamente sus votos. Además, aún no hay un ganador. Ray vuelve a hablar con Thomas y le dice que siguió investigando a Vincent. Descubrió que tenía programado un viaje a Ginebra, Suiza, por temas de salud. El mismo Papa se había encargado de pagar el viaje, pero curiosamente el vuelo se canceló a último momento. Le menciona además su desconfianza sobre Tremblay, pero Thomas le dice que no es un cazabrujas y que dejen en paz el pasado de Tremblay. Thomas busca a Agnes para averiguar sobre cómo o por qué llegó Shanomi al cónclave. Agnes en primera instancia no quiere ayudar a Thomas a descubrir la verdad. Sin embargo, cambia de opinión cuando Thomas le dice que anteriormente quiso renunciar, pero el Papa se lo impidió, demostrando la gran confianza que le tenía para hacer el cónclave. De este modo, Agnes, como testigo invisible, ayuda a resolver el misterio de Tremblay. Así, Thomas averigua en el ordenador y descubre que fue Tremblay quien llevó a Shanomi para perjudicar a Adeyemi. Enseguida busca a Tremblay y lo confronta, le dice que retire su postulación y confirma que el Papa ordenó su destitución. Desafiante, Tremblay confiesa que efectivamente él planeó todo para perjudicar a Adeyemi. Dice que si lo denuncia, muchos pensarán que Thomas miente por ambición por ganar el papado. Sin muchas opciones y por instinto, Thomas rompe el sello de la habitación del Papa y entra en su interior. Agnes se da cuenta que alguien irrumpió en la habitación del Papa. Trata de indagar, pero al final decide irse. En un espacio oculto de la habitación, Thomas encuentra unos documentos muy importantes que enseguida muestra a Aldo. Se trata del informe de actividades de Tremblay, el cual cometió simonía. La simonía es cuando alguien trata de vender o comerciar con cosas de la iglesia que deberían ser sagradas, como cargos religiosos o bendiciones. Por ejemplo, si alguien paga para ser obispo, eso es simonía. Este hecho de corrupción genera desconfianza en la iglesia y sus líderes religiosos. Tremblay sabía casi un año antes que el Papa iba a fallecer y planeó su estrategia para tomar el poder, comprando a varios cardenales, por ello tuvo votos en la primera ronda. Además, compró a varias otras personas para defenderlo de acusaciones. El Papa, en su sabiduría, desconfiaba de todos. Por eso los investigó. Aldo le dice a Thomas que si esta información sale a la luz, Tedesco se favorecerá y tendrá la razón en su premisa que indica que el Papa llevó a la iglesia al desastre por su permisividad. Le dice que mantenga esta información oculta y dejen que Tremblay sea el Papa. Thomas, sorprendido por escuchar esto, acusa a Aldo de haber sido comprado por Tremblay, confesando que se equivocó al confiar en él.
El tercer día del cónclave llega. Thomas hace copias del informe de acusación de Tremblay y las reparte entre todos. Agnes lo ayuda. Molesto, Tremblay dice que las acusaciones son falsas y que el Papa estaba enfermo y no sabía bien lo que hacía. Tedesco pide los nombres de los cardenales comprados. Thomas se niega a decirlo, mencionando que eso queda en conciencia de cada uno y que no quiere crear discordia entre todos. Todos empiezan a discutir, pero son interrumpidos por Agnes, quien menciona que Tremblay fue quien ordenó llevar a Shahnameh al cónclave con la única intención de perjudicar a Adeyemi. Adeyemi solo mira a Tremblay molesto y decepcionado, diciéndole Judas traidor. Enseguida Thomas y Aldo hablan a solas. Aldo le menciona que elija su nuevo nombre de papa, ya que la competencia será entre Thomas y Tedesco. Thomas dice que eligió el nombre de Juan. Otro cónclave llega. Thomas deja su voto y en eso diferentes restos caen del techo por todos lados, hiriendo a algunos. La razón, un auto estalló cerca. No es un caso aislado, ya que hay 52 atentados diferentes en diversas partes del mundo. Esto causa la molestia de Tedesco, quien dice que ser demasiado tolerante causó esto. Critica al Islam, diciendo que no deben mostrar debilidad y que están en una guerra religiosa. Necesitan un líder intolerante que enfrente a estos animales. Vincent interrumpe a Tedesco, le dice que no sabe nada de la guerra. Le cuenta que él estuvo en Kabul y Bagdad. Tedesco habla de luchar, pero ¿luchar contra qué? ¿Contra los hombres que cometieron actos terribles ese día? No, la lucha es dentro de cada uno de nosotros. No deben ceder al odio y al temor y tampoco hablar de bandos en lugar de cada hombre o mujer. Menciona que todos esos días solo han demostrado ser pequeños y mezquinos, interesados en Roma, la elección y el poder. La iglesia no es tradición, no es el pasado, es lo que hagamos adelante. Estas palabras dejan a todos sorprendidos y quedan en completo silencio. El último cónclave llega finalmente. Aparentemente el nombre de Thomas se repite en varios votos durante el conteo, pero sorpresivamente Vincent gana debido a la gran sabiduría, amor y conciencia que demostró en su discurso y modo de ser. Thomas lo nombra como futuro papa y le pide su nombre. Vincent responde Inocencio. Con un nuevo papa es momento de volver a la normalidad. Sin embargo, Rey habla con Thomas. Le dice que descubrió una verdad sorprendente. En el viaje a Suiza, Vincent no tenía que ir a un hospital, sino a una clínica de cirugías. Enseguida, Thomas busca a Vincent e indaga sobre el tratamiento que recibiría. Vincent se sincera diciendo que era una histerectomía laparoscópica. Esta es una cirugía para quitar el útero, en la cual se utilizan pequeñas cámaras y herramientas que se introducen por cortes pequeños por el abdomen. Vincent explica que por la vida modesta en la iglesia nunca se dio cuenta de sus partes genitales hasta que tuvo una cirugía para quitarle su apéndice a los 30 años. Ahí los doctores les revelaron que tenía un útero y ovarios. Vincent se sintió avergonzado de estar en la iglesia y fue muy duro para él aceptar esta verdad. Le contó su situación al Papa y solicitó su renuncia. El Papa se negó y pensaron hacer una cirugía. Sin embargo, Vincent se dio cuenta que esto era un error. Es un pecado más grande cambiar la labor del Señor que dejar su cuerpo como estaba y seguir en la iglesia. Al oír todo esto, Thomas es comprensivo y ve lo buen Papa que podrá ser Vincent. Decide no contar la verdad al mundo y Vincent es nombrado nuevo Papa. Otro día llega. Thomas es libre ahora. Abre su ventana y ve a unas monjas salir de la iglesia al exterior. Esta película, entre otros temas, habla de la poca libertad y la opresión que tienen las mujeres en el mundo y, cómo no, también en la iglesia, relegadas a tener cargos inferiores y siendo invisibles muchas veces. Así, esta obra a través de Agnes nos muestra lo invisible que pueden ser las mujeres y cómo pueden cambiar el rumbo de la historia si se les da la oportunidad, tal como Agnes hizo al revelar lo que Tremblay hizo. Esta escena final de mujeres saliendo expone la liberación que tienen. Dejan de estar aprisionadas y tienen un respiro de libertad. En algunos puntos de la película se muestran a personajes oponiéndose a la idea de que las mujeres tomen más protagonismo en la iglesia. Esta mentalidad antigua está latente hoy en día incluso en la iglesia. Cambiar nuestra percepción, pensar en conjunto y no en uno mismo, pensar en unión y no en guerras son discursos que remarco en esta película. Y claro, también buscar la igualdad. Sin embargo, no puede haber igualdad si no hay primero libertad. Si llegaste hasta aquí, te agradezco por haber visto todo el video. No olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Y si quieres apoyarme mucho más, te invito a ser miembro del canal. Tendrás ventajas exclusivas. Gracias y hasta pronto.